Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este diálogo para despejar cualquier duda que usted tenga en relación al COVID-19. Mi nombre es Magali Nieto, trabajo para el Departamento de Comunicaciones de la ciudad de Odessa y voy a moderar esta plática el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos? Antes de presentarles a nuestros panelistas, voy a presentarles a la persona a cargo de realizar esta plática. Esta persona hizo esto posible. Él es el señor Ravi Shakamuri. El señor ha residido aquí en Odessa por más de 23 años. Él también ha servido, es la persona que creó esto que es Star Hospice en 1997 y participa activamente en nuestra comunidad. Así es que, bueno, pues él está sirviendo en varias juntas y comités aquí en la ciudad de Odessa y su idea es conectar a nuestros doctores con los miembros de nuestra comunidad y en una discusión directa con un mensaje simple. Estamos en buenas manos con nuestros médicos y somos una comunidad inteligente, así es que hay que escuchar a los expertos. Ahora sí voy a presentarles a nuestro panel. Ellos son doctores locales, son especialistas y héroes que cada día están trabajando para salvar la vida de muchas personas. Primero comenzamos con el doctor Alexander Bastidas. Él es un especialista en medicina interna y cuidados intensivos aquí en la ciudad de Odessa. Se graduó con honores en el año 2000, cuenta con 20 años de experiencia en diversas especialidades, fundamentalmente en cuidados críticos. El doctor Alexander Bastidas Palacios es originario de Colombia y está afiliado con el Hospital Medical Center. También tenemos a la doctora Alejandra García Fernández. La doctora Fernández es una especialista en cuidados intensivos aquí en la ciudad de Odessa. Ella se graduó con honores en el 2011 de la Facultad de Medicina. Cuenta con más de 9 años en diversas experiencias, especialmente esto que es en cuidados críticos. Ella está afiliada con el Hospital Medical Center y esto que es el Tech University Health Center, Health and Science Center. La doctora García Fernández es oriunda de Venezuela. También contamos con el doctor Juan C. Gil Olaya. Él es un especialista en medicina interna. Ejerce desde 1998 aquí en los Estados Unidos. Él se graduó de la Universidad Nacional de Colombia en 1991 y hizo su entrenamiento de medicina interna en Nueva Jersey en 1995 a 1998. Desde el 2010 ha trabajado en Primary Physicians en Midland, donde también es director médico. Originalmente el doctor Gil es de Colombia. Doctor, bienvenido. También tenemos al doctor Ángel Tejada. Él es un especialista en la sala de emergencias en el Hospital Midland Memorial. Es originario de El Salvador y se graduó en el 2006 en la Facultad de Medicina. Completó su formación en medicina interna en la Universidad de Texas Tech, aquí en el Permian Basin. Y él es originalmente de Argentina. Así es que, bueno, este es nuestro panel de expertos que van a estar aquí contestando cualquier duda que usted tenga. Así es que, doctores, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Bueno, una pequeña aclaración. Soy del Salvador. El Salvador, mil disculpas. Aquí me pusieron Argentina, ¿ok? Mil disculpas por eso. Bueno, pero hay que comenzar. Sabemos que hay muchas preocupación, muchas cosas que en realidad no son ciertas, cosas que las personas quizá han escuchado y aún no saben si están en la incertidumbre. Y es por eso que ustedes están aquí para despejar cualquier duda y comenzamos con esta pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 y cómo se superan y cómo se comparan con la gripe? ¿Cuál es la diferencia entre el COVID y la gripe? Doctor Juan Carlos Gil, que ve el outpatient. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y bienvenidos todos nuestros conciudadanos que nos están siguiendo a través de este foro. Son dos virus, ambos tienen principal tendencia a afectar el sistema respiratorio. Eso quiere decir que ambos tienen tendencia a producir síntomas respiratorios. Ambos tienen tendencia a producir malestar general, fatiga. Yo diría que una principal diferencia sería que el COVID tiene más tendencia a producir un poquito más de síntomas respiratorios bajos, de pronto con más dificultad para respirar, digamos que un poco más de tos. El flu tiene más tendencia de pronto a producir un poco más de síntomas respiratorios altos. También está la gripa común, ¿no?
o la gripe común, que es la más que todo produce síntomas de congestión nasal, estornudo y ese tipo de cosas. No es fácil clínicamente diagnosticar un síndrome del otro, me estoy refiriendo a la influenza y al COVID. Obviamente en este momento cualquier paciente que se presenta con síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no vaya a ser un caso de COVID-19, COVID-19. Perfecto. ¿Cuándo es cuando las personas deben buscar atención médica? Bueno, yo pienso que la mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, de hecho las estadísticas demuestran que entre el 80 al 85% de los pacientes pueden ser manejados en la casa, quizá inclusive más porque algunos pacientes pasan sin ser diagnosticados. Entonces la mayoría de los pacientes pueden permanecer en la casa simplemente con un tratamiento sintomático, aislados, obviamente que es lo más importante. Y únicamente buscar por una atención médica especializada en caso de que los síntomas estén empeorando. ¿Cuáles son esos síntomas? Principalmente empeoramiento de la dificultad para respirar y una tos muy severa, que algunas veces puede venir en accesos e impide que el paciente pues, pueda respirar. Eso serían las únicas dos situaciones en las cuales yo vería que realmente será necesario. Ahora, el COVID puede manifestarse de algunas otras formas, puede dar una diarrea excesiva, producir problemas del sistema nervioso central, como una cefalea o dolor de cabeza muy intenso, cambios en el comportamiento. En esos casos, obviamente, también habría que buscar atención médica en la emergencia inmediatamente. La mayoría de los pacientes tienen síntomas respiratorios, pero hay obviamente descritos y hemos visto en nuestros hospitales muchos casos de pacientes que se presentan con una infección por COVID atípica, como lo que acabo de mencionar, de los síntomas gastrointestinales, neurológicos e inclusive cardíacos, con arritmias cardíacas y otros problemas. Entonces yo diría que cualquier paciente que tenga fiebre, malestar general, fatiga, síntomas respiratorios y no se esté sintiendo bien, debe consultar con su médico. Ahora hacemos mucha telemedicina y en caso de que realmente se sienta enfermo, por favor, acudir al hospital. Perfecto. Sabemos que ahorita hay muchas dudas de que debería o no hacerme el examen de COVID-19. ¿Cuándo es la oportunidad? ¿Cuándo es el tiempo o qué personas deberían hacerse la prueba de COVID-19? No sé quién de ustedes podrá responder eso. Ángel. Bueno, en este momento yo consideraría a toda persona que, como el doctor Gil acaba de mencionar, desarrolla algún cuadro severo de una infección respiratoria superior, fiebre, ¿verdad? Malestar generalizado, debería considerarse hacer la prueba. No solo por el hecho de tener el diagnóstico, pero pienso yo que sabiendo el diagnóstico puede empezarse la prevención de esta enfermedad. Manejos, hay muchos como el doctor mencionaba. Yo opino que la prevención es parte fundamental de esto. Por eso yo considero que al inicio de esos síntomas, cualquier persona debería acercarse y hacerse la prueba. Eso digo que el diagnóstico temprano es fundamental para prevenir. Así es, bueno, y entre la comunidad hispana sabemos que tenemos muchos padecimientos que se heredan, que son hereditarios. ¿Quiénes corren con mayor riesgo de sufrir de COVID-19 a un estado grave? Pues mira, bueno, yo te puedo hablar un poquito y una de las misconcepciones y que es importante hablar es que el COVID, pues yo soy intensivista, yo veo el otro espectro de los pacientes que pues obviamente se complican y desarrollan una patología severa, que son los pacientes que vemos en la ICU. Esto no es una simple gripa, ¿ok? No es una simple influenza, porque a pesar de que, digamos, la mayoría de los pacientes tienen un curso benigno, los pacientes, digamos, con 20%, que son los pacientes que requieren hospitalización y de aquellos 20%, un 20% de ellos desarrollan una enfermedad crítica,
van al ICU, desarrollan una enfermedad bastante severa. Entonces es importante tener esa diferenciación. Esto no es una simple gripa y como lo mencionó el doctor Tejada, pues la mejor intervención que puede hacer la gente es la prevención. ¿Ok? Ahora, lo otro, bueno, creo que... Términos del grupo de alto riesgo. Grupo de alto riesgo, perdón. Bueno, lo otro es que, bueno, digamos que este virus es un poquito impredecible, ¿ok? Porque hay que sacarse esa creencia, bueno, de que esto solo afecta a las personas, a los viejitos, a los pacientes con enfermedades. Es cierto, o sea, hay factores de riesgo que se han descrito como son, digamos, enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes. La obesidad para nosotros ha sido un factor de riesgo bastante importante, ¿ok? Y obviamente los mayores de 65 años son la población de mayor riesgo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros hemos visto pacientes jóvenes desarrollar enfermedad severa en nuestro ICU. Entonces, por eso es importante cuidarse. Ahora, te puedo decir que nosotros de los pacientes jóvenes que hemos visto en nuestra ICU, la obesidad es un factor bastante importante en esos pacientes y lo hemos visto bastante frecuente. Perfecto. Hay muchas personas que dicen, bueno, estuve en contacto con una persona que salió positivo a COVID-19. ¿A qué se le llama exposición de alto riesgo? Básicamente, estar expuesto de manera de alto riesgo es permanecer en un espacio, usualmente espacios cerrados son mayor riesgo, por un tiempo mayor de 15 minutos, un contacto de menos de 2 pies de distancia, con o sin uso de mascarilla. Evidentemente, sin uso de mascarilla aumenta más el riesgo. Son 15 minutos, espacios cerrados, menos de 2 pies de distancia. Es a lo que se considera un contacto de alto riesgo. Y cualquier persona que tiene un contacto de alto riesgo debe aislarse inmediatamente. Mi recomendación es contactar a su médico primario, explicar cuál fue el contacto y seguir las instrucciones de su médico primario para hacer el testing para COVID-19. Perfecto. Perdón, Alejandra, déjame hacer una salvedad a tu comentario, y es que eso no quiere decir que una persona que esté expuesta menos tiempo o un poquito más de 2 pies no pueda contagiarse con el virus. Es importante que nuestra ciudadanía entienda que un solo contacto de unos cuantos segundos, un contacto cercano con una persona que tenga el virus, que tosió o que estaba hablando en el momento, puede determinar que uno adquiera el virus. Por eso es la importancia suprema, mayor, de siempre mantener la mascarilla en contacto con cualquier persona que no viva con uno en su hogar, y mantener las manos limpias y evitar tocarse la cara. Siempre, todo el tiempo. Y si puedo mencionar algo ahí, ya que Juan Gil pues, hizo referencia al uso de mascarillas, porque también hay mucha confusión en la población general acerca de si la mascarilla funciona, no funciona, la efectividad. Y lo hemos hablado antes y lo hablamos en nuestro anterior webinar, es una capa adicional de protección que uno tiene, ¿ok? Ahora, en cualquier patología infecciosa, ¿ok? Muchas veces la severidad de la enfermedad que se desarrolla depende del inóculo, del tamaño del inóculo al que uno es expuesto, ¿ok? Ahora, si ese tamaño es mucho mayor, pues obviamente la enfermedad va a ser mucho más severa. Y la mascarilla te protege en cierta forma, o sea, no va a haber una protección que es totalmente 100% efectiva, pero el uso de mascarilla puede marcar la diferencia para un paciente entre desarrollar una enfermedad leve, que de pronto va a estar en la casa y sus síntomas mejoran, y puede ser la diferencia entre una enfermedad severa que requiere hospitalización y cuidado intensivo. Entonces, eso es un concepto muy importante para la población y para los que argumentan que las mascarillas no son efectivas, pues no hay 100% ni nada va a ser efectivo, pero sí va a ser tu diferencia entre ese inóculo va a ser mucho menor y tus chances de tener una enfermedad severa va a ser mucho menor. Y el otro caso, en la otra persona, pues los pacientes que tienen enfermedad, va a ser que esa diseminación del virus va a ser menor también.
Entonces, te protege a ti mismo y protege a los demás también. ¿Cuáles otros métodos hay para, métodos efectivos para prevenir esta propagación? Bueno, Hemos tocado en la mayoría. Dale, Ángel. como el doctor Gil mencionaba, el lavado de manos es bien importante, pero quisiera enfatizar un punto que creo yo que la población desconoce, y es el nivel de rapidez con que esta enfermedad contagia, ¿verdad? Es un virus mucho más contagioso que el flu. En cuestión de adquirirlo es muchísimo más fácil. Flu, creo yo que si en el tiempo pasado usáramos máscara, quizás el flu sí eso no fuera tan notorio, ¿verdad? Entonces, el coronavirus es una de las propiedades del virus, ¿verdad? El nivel de contagio es una cosa que la población debería tener en consideración. Y como dijo el doctor Bastida, la máscara no es una cosa 100% efectiva, no lo es, pero disminuye el riesgo de la severidad del caso. De una consulta con el doctor primario a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas en ICU o quizás fallecer, pues la mascarilla es algo importantísimo. Yo les pido a los que nos están escuchando que consideren y por favor evalúen y comparen lo que ha pasado en nuestro país con lo que ha pasado en otros países industrializados, en los cuales se ha hecho más hincapié en el uso de la mascarilla. Por ejemplo, Corea del Sur, o Japón, o Alemania, que es un país industrializado como nosotros y tiene 4 veces menos mortalidad por millón de habitantes. Canadá, el país que está aquí nomás y tiene 3 veces menos mortalidad por millón de habitantes. La diferencia ha radicado en muchas cosas, pero una de las principales diferencias ha radicado en el hecho de que las personas, los ciudadanos, se han dado cuenta que la salud pública está por encima de cualquier otra cosa. Porque cuando se habla de salud pública estamos hablando particularmente del uso de la mascarilla, estamos hablando de mi protección y la protección de mis conciudadanos, de mis familiares, de mis compañeros de trabajo. Y es una cosa muy sencilla. El doctor Bastidas mencionó muy claramente con relación al inóculo, que se refiere a la cantidad de virus que uno recibe cuando se expone al virus. Desde todo punto de vista, en mi opinión, y no sé si los copanelistas están de acuerdo, la medida preventiva más importante es el uso de la mascarilla. Para la doctora Alejandra García Fernández. Doctora, yo me tocó escuchar un testimonio que usted dio acerca de lo que, aparte de que usted estará ahí combatiendo, ayudando a los pacientes a combatir este padecimiento, también padeció el COVID-19 y sabe de antemano lo que es el día con día de este virus. Cierto. Yo estoy trabajando con pacientes con COVID-19 desde marzo de este año y digamos, era algo que esperaba en algún momento sucediera. Parte de eso es lo que decía el doctor Bastidas. Mientras más expuesto estás con todas las capas de protección, más chances hay de tener suficiente inóculo para desarrollar la enfermedad. Y a pesar de todo el equipo de protección que utilizamos, a pesar de utilizar la mascarilla todos los días, a pesar del distanciamiento social, tuve COVID hace 4 semanas. Yo fui del grupo afortunado que estuvo enfermo y pudo pasar la enfermedad en la casa. Tuve fiebre por 9 días. Tuve que estar tomando antipiréticos Tylenol para bajar la fiebre. Los primeros 4 días tuve un dolor de cabeza frontal de tipo sinusal, que era molesto pero no severo. Al 4.º día, cuando el dolor de cabeza se dio, empezó la tos seca y la fiebre permaneció hasta el día 9. Mientras tuve fiebre, a pesar de que soy joven, que no tengo enfermedades de base, etcétera, esos primeros 9 días, la verdad es que estuve muy, muy cansada, pasé la mayor parte del tiempo acostada. Tenía taquicardia, o sea, sentía que el corazón me latía fuerte, y incluso 2 semanas después de haber pasado y ya haber podido regresar al trabajo,
todavía cuando caminaba muy rápido, tenía que subir escaleras, pues sentía un poquito de dificultad para respirar. Yo pienso que es importante que la gente sepa que el hecho de que nosotros estemos detrás de las máscaras y que nosotros estemos cuidando de los pacientes de COVID-19 no nos hace exentos ni inmunes al virus. Que cuando nosotros decimos que realmente estamos en esto juntos es porque realmente estamos en esto juntos, porque estamos padeciendo las mismas cosas que toda la población está padeciendo, porque durante ese tiempo que yo hice mi aislamiento, obviamente mi preocupación por mi familia, por mis padres que son mayores de 65 años y tienen factores de riesgo que se hubiesen contaminado porque yo hubiese traído el virus a la casa del trabajo. Tengo un hijo de menos de 2 años que me preocupaba que se pudiese infectar también. Entonces, nosotros estamos tratando de poner de nuestra parte lo mejor que podemos para cuidar de estos pacientes, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar de nosotros y estamos pensando en cuidar de nuestras familias. Entonces, cuando nosotros decimos usen la mascarilla, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social, aunque suene repetitivo, son cosas tan básicas y tan importantes. Y era lo que todos antes habían mencionado. O sea, no se trata de solamente cuidarte a ti, se trata de cuidar a la gente que tú quieres, se trata de cuidar a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Ahora, y hablaremos un poquito más adelante, ahora hay una luz al final de ese túnel. Entonces estamos tratando de todos de trabajar como sociedad en función de que lleguemos a esa conclusión de esto que ha sido un año de pesadillas, pues. Y la única manera de hacer eso es de manera unificada. Entonces, yo lo que quiero de esta experiencia, porque de nuevo, yo me considero afortunada, no tuve complicaciones, lo pasé en mi casa, nadie más en mi familia se enfermó, o sea que de todas las posibles finales de la historia, realmente el mío es excelente para todas las dificultades y los padecimientos que muchas familias están atravesando en estos momentos. Pero que la gente sepa pues que estamos realmente en esto juntos y que todos estamos tratando de trabajar porque las cosas mejoren para todos por igual. Así es. No sé quién me pueda contestar esta siguiente pregunta, pero sabemos que últimamente esto se ha hablado de que cada vez que sale la discusión de COVID-19, ya sea que hay exámenes gratis, que hay ahora con la vacuna que se acaba va a estar entregándose a varias comunidades, existe la duda de que es cierto, funciona o no funciona. La gente está haciendo esto un poquito político. ¿Qué pueden ustedes decirle a las personas que tienen dudas acerca de ya sea realizarse el examen, o sea, acerca de ponerse la vacuna y que están dando un entorno a esto un poco político? Yo quiero contarles mi experiencia personal con este virus. Quiero hacer eco de algunas de las afirmaciones que han hecho mis compañeros o colegas hoy. Primero, el doctor Bastías dijo claramente que este virus no es el mismo de la influenza. Yo he perdido 10 pacientes, 10 de mis pacientes han fallecido por este virus. De los 10 que han fallecido, 7 eran de origen latinoamericano. Mejor dicho, los 7 eran mexicanos. De esos 7, 5 eran hombres. Y todos eran mayores de 65 años. Entonces, yo les pido, les imploro de que realmente entiendan que esto es algo serio. Yo nunca había tenido una patología. Ustedes escucharon en la introducción que yo soy médico desde 1991 y estoy ejerciendo medicina o estoy en los Estados Unidos desde 1995 y nunca había tenido una patología en mi historia como médico que hubiese matado tantas personas en tan corto tiempo. Y estoy solamente hablando de la mortalidad, no estoy hablando de la morbilidad que se ha asociado con esto, que es otra historia. Entonces, yo les pido que por favor entiendan que esto es serio, que esto no es un invento nuestro. Ahí están las estadísticas. Y les estoy dando mi historia personal de cómo he perdido 10 pacientes, algunos de ellos que no jamás pensé que fuesen a fallecer por este virus, para que se cuiden y se protejan y nos protejamos todos juntos. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, ya se me olvidó qué fue lo que preguntaste. Pregunté acerca del morbo, como lo dijo doctor, acerca que existe de las dudas o que están haciendo esto, le están dando algo político. Están diciendo desafortunadamente, el ambiente político es bien complicado en este momento en nuestra nación, y
Y pues yo les pido que utilicemos la evidencia, que por favor miren la evidencia de lo que está pasando. No es un invento, ahí están los números, ahí está la realidad. Y le pido que escuchen a los expertos, le pido que sigan las recomendaciones de los expertos con relación a esto. Algunas personas critican que las recomendaciones han cambiado con el tiempo, pero también les pido que entiendan que es un virus nuevo para nosotros, del cual no sabíamos absolutamente nada, del cual nunca habíamos estado expuestos. Entonces vamos aprendiendo, y a medida que vamos aprendiendo, pues vamos recomendando. Nosotros estamos aquí con el propósito de ayudar, esa es nuestra vocación. No estamos con ningún propósito de seguir ninguna agenda política. Lo que queremos es salvar vidas y para lo que fue para lo cual estudiamos. Algo que quisiera remarcar también y que de hecho estaba pensando en eso hace unos pocos días, pues llevo 6 años como intensivista, 5 años en training, en entrenamiento, trabajé en cuidado intensivo en Colombia también. Nunca en mi vida, o sea, ni en el peor temporada de flu, vi tanto paciente crítico como los tenemos ahora, con la misma patología. O sea, nunca, es algo que nunca lo hemos vivido, que nunca lo hemos tenido ese tipo de experiencia. Entonces, no es para asustar a la población general, pero sí para que tomen conciencia de que esto es algo serio, que no es una simple gripa, que esto no es una cuestión política. Este virus no respeta ni asociación política, ni religiosa, ni edad, ni raza, ni color, nada. O sea, este virus no discrimina, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante prevención, protegernos, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar, como la doctora García lo mencionó, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Otra cosa que, y también es una de la confusión que se ha generado en la opinión pública cuando se sacan los reportes de los pacientes que mueren con COVID-19, es que mueren por las condiciones asociadas. De hecho, lo que hablamos, obviamente la enfermedad va a ser mucho más severa en pacientes que entre más enfermedades asociadas tengan, más enfermedades crónicas, la enfermedad tiende a ser muy severa. Pero, digamos, son pacientes que de no haber tenido COVID, hoy estarían compartiendo con nosotros, con sus enfermedades asociadas. O sea, la gente cree, no, murió por las enfermedades asociadas. No, la gente murió por el COVID. Que de hecho, si no hubiera sido por la infección del COVID, esas enfermedades asociadas no se hubieran descompensado al nivel de llegar a un punto crítico. Mi opinión con respecto a lo político, pues yo me crié en un país donde existe la extrema pobreza, ¿verdad? Donde la gente puede morir de hambre, donde gente puede morir sin acceso a la salud. Ver esta pandemia en este país donde es tan rico en todos los sentidos y sentirse impotente, incapaz de poder ofrecerle una respuesta sólida a los pacientes en cuestión de tratamiento, en cuestión de prognosis, en cuestión de prevención, es bien frustrante. Desgraciadamente, pues esta enfermedad vino en un tiempo de bastante estrés político y como decía el doctor Hill, no somos políticos, ¿verdad? Nos formamos con la intención de salvar vidas. Es terrible decirle a un hijo, a una esposa, a varios hijos, o sea, no poderles dar con certeza qué es lo que está sucediendo con sus seres queridos. No poderles decir, mire, este tratamiento va a ofrecerle una cura definitiva. Entonces, por eso hago hincapié en la cuestión de prevención. El uso de la máscara, el distanciamiento social es tan importante que puede ofrecer una gran ventaja en cuestiones de evitar acabar en el ICU o falleciendo. Personalmente, pues creo yo, me considero una persona bastante fuerte en el sentido emocional, pero ahora tuve
la dificultad de un caso muy especial, 2 familias, ¿verdad? Una madre de familia, un padre de familia. Y la impotencia de no saberles decir, mire, esto le va a ayudar, esto lo va a salvar, esto lo va a traer de regreso, no sé cómo describir esa sensación. Por eso es que las personas que nos ven, les suplicaría que tomen en consideración, que dejen aparte la política, ¿verdad? Y que piensen, como dijo la doctora García, esto no, o sea, va a afectar a cualquier miembro de la familia. Y como decía el doctor Bastida, la enfermedad que mata es el COVID, no es la diabetes, no es la hipertensión, ¿verdad? Hay que ponerle nombre y en todo sentido es COVID-19, ¿verdad? Hemos podido escuchar los testimonios de todos ustedes y se puede ver ese nerviosismo, esa incertidumbre que están viviendo, y quizá eso los debilite un poquito. Ya es casi un año que hemos estado viviendo esta pandemia. ¿Qué les recomendarían? O sea, sabemos que el mensaje hemos estado repitiendo lo mismo y lo mismo, el uso de máscaras, ahora con las Navidades a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les darían a todas las personas que están por ahí todavía, pues que no siguen el protocolo, no siguen lo que está recomendando la CDC? ¿Qué les dirían ustedes? Yo les diría que nada está por encima del bienestar común, ni siquiera los derechos individuales. O sea, cuando se trata de salud pública, lo más importante es la salud de todos. Yo les diría que lo que estamos pasando es una cosa que nos va a pasar una vez en la vida, eso espero, que no tengamos otro virus como este por muchos años. Yo les pediría que tengan consideración con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, e inclusive con ellos mismos, porque como dijo el doctor Bastidas, algunas personas jóvenes y sin problemas de salud terminan con un caso muy severo de COVID. Yo les pediría que para estas Navidades traten de hacer lo posible por no reunirse. Es muy difícil, pero les pido que hagan lo posible por no reunirse. Y si eso no es posible, entonces que utilicen la mascarilla con sus propios familiares. Hicieron un estudio en España, que como ustedes han escuchado, España, Inglaterra e Italia son los países grandes de Europa con más casos, y se dieron cuenta que en España la mayoría de los pacientes que recibían el COVID era de sus propios familiares. Uno tiene la tendencia a creer que porque su familiar no lo va a infectar o que esa persona se cuida. Y los 10 pacientes que a mí se me murieron, todos recibieron el virus de sus propios familiares. Entonces, eso sería lo que yo recomendaría. Quiero agregar a eso, Magali, porque no basado en estudios, pero basado en lo que yo veo todos los días en el hospital. Cada paciente que ha llegado a nuestro ICU obtuvo el virus de alguien que ellos conocían. El abuelito que tuvo el nieto que vino a visitarlo, o el hijo que pasó por la casa para asegurarse que tuviera suficiente comida. No ha habido ni un caso de los pacientes que yo he tratado desde agosto que no supiera de qué familiar vino el virus. Entonces yo pienso que este es el momento donde ya hay una vacuna que se vislumbra, que ojalá nos permita regresar a la normalidad, que ojalá estas sean las únicas Navidades y Año Nuevo que tenemos que pasar en estas circunstancias. Pero desde el cariño por tu familia, este es el momento de proteger a los más vulnerables. Y los más vulnerables pertenecen a tu familia. Son tus hijos, son tus primos, son tus tíos, son tus nietos, son tus abuelos, son tus padres. Entonces este es el momento de ser conscientes y entender que es un poquito de sacrificio por un poquito más de tiempo para el bienestar común. Porque cuando ese familiar termina en el ICU, hay tanto peso emocional que la familia entera carga, porque el saber que fuiste tú el que llevaste el virus a tu propio familiar y que está en las condiciones en las que está, es algo difícil de manejar como individuo y como familia. Y las emociones que esas familias atraviesan todos los días en las conversaciones telefónicas que tenemos son muy duras. Entonces, hagamos todo lo que tenemos en nuestras manos para evitar estar en esa posición. Nadie quiere estar en esa posición.
ya hay una lucecita al final del túnel, un poquito más de paciencia. Hemos tenido paciencia por tantos meses, es un poquito más. Yo quisiera que valoraran el hecho de perder una Navidad con tu familia, perder un año nuevo con tu familia o perderse el resto de la vida en esas fechas especiales. No es el momento de bajar la guardia. Y yo entiendo, o sea, han sido muchos meses, la gente está cansada. Ahora imagínense cómo nos sentimos nosotros también. Que día a día vivimos muchas frustraciones. Y le repito otra vez, o sea, la idea no es generar pánico, porque sabemos que, pues, afortunadamente la mayoría de las personas que adquieren esta enfermedad, pues, tienen un curso bastante benigno. Pero las personas que no, sobre todo los pacientes que nosotros vemos en cuidado intensivo, como la doctora García lo mencionó, es una carga bastante importante en todo sentido, para las familias, obviamente para los pacientes. Nosotros vimos día a día muchas frustraciones. El solo hecho de no tener a las familias ahí con los pacientes, y lo hablábamos en el pasado webinar, es probablemente una de las mayores frustraciones que nosotros vimos como médicos en el hospital. Tener a un paciente solo que en el momento que tú estás discutiendo con él la necesidad de que va a requerir un ventilador y que está intubando o sea, mirar a los ojos y saber qué tan grave está y que tú estás tratando de hacer todo lo posible por ayudarlos, pero que no tiene a sus familiares ahí, que no tiene el chance de hablarles, de darle la mano, de abrazarlos, es una carga emocional muy grande. Entonces, les pido a la comunidad que por favor nos ayuden para que de esa forma nosotros podamos ayudarlos también. Acaban de mencionar algo muy importante que es la vacuna, la cual próximamente la vamos a estar recibiendo aquí. Para las personas que se vacunen y piensan que ya son inmunes a esto o que quizás ya no van a poder contagiar a otras personas, ¿cuáles son los mitos y cuál es la realidad de la vacuna? Bueno, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que una vez que te coloques la vacuna no quiere decir que ya te olvidaste del distanciamiento social, te olvidaste del face mask. O sea, la idea es que eventualmente todo vuelva a la normalidad, pero va a tomar tiempo. Hay que recordar que de las dos vacunas que en este momento tienen la aprobación de emergencia, la efectividad, la mayor protección, lo que se habla del más del 90% de efectividad, se alcanza 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces hay que recordar que en la vacuna, después de la primera dosis, a los 7-10 días va a haber una protección aproximadamente del 50%, que no va a ser suficiente para que tú relajes las medidas de prevención. Entonces va a tomar unas semanas para alcanzar esa efectividad por encima del 95%. Y lo otro que hay que recordar es que así tú te coloques la vacuna y de pronto adquiriste la infección, puede ser que tengas el chance de que tenga una infección muy leve, pero lo vas a seguir esparciendo, o sea, vas a seguir, obviamente el virus va a estar ahí, obviamente si tú estás protegido con la vacuna, el chance es de que no te dé una enfermedad severa, pero sí lo puedes propagar a otros. Entonces es muy importante mantener esas medidas de protección, aún así te hayan puesto la vacuna, por lo menos hasta que todo esto se controle. Perfecto. ¿Alguien más tiene algo que agregar a esto? ¿No? Okay. Bueno, también ha surgido la pregunta acerca del embarazo, la lactancia y el COVID-19. ¿Quién nos pudiera expresar un poquito acerca de eso? Para las personas que ya sé que están embarazadas, que tienen sus bebés y en este momento están lactando al bebé, ¿cuál es la recomendación que ustedes le darían? Creo yo que lo principal es estar en contacto cercano con el OBGYN, ¿verdad? Con el ginecólogo que sigue
La vacuna es en base a RNA mensajero. Básicamente lo que va a hacer en el cuerpo del paciente es crear o iniciar el proceso de producción de anticuerpos. No es una bacteria, una vacuna activa que básicamente en las personas, en las mujeres embarazadas están contraindicadas. El conocimiento, honestamente, es poco el que yo poseo con respecto a ese punto, pero recomendaría pues que honestamente estén en contacto con el ginecólogo, me imagino. Obviamente, como decía el doctor Bastida, tener la vacuna no representa inmunidad completa, ¿verdad? Entonces, y en el caso de las embarazadas, es un riesgo mayor. Si en un dado caso, pues al final no se les puede aplicar la vacuna. Mi entendido de que ellas son parte del plan de vacunación, pero prevenir es la base de todo, en mi opinión personal. Así es, bueno, acaba de surgir una pregunta. Ok, ¿qué tal para María Ángela? Ella está preguntando, ¿qué tal las personas que están en tratamientos de quimioterapia? Es una excelente pregunta, Magali. Hay mucha data que está saliendo ahorita. Lo que el doctor Tejada estaba diciendo, esta vacuna tiene una particularidad diferente a las vacunas anteriores que la mayoría de nosotros recibimos de niños. Y es el hecho de que tú no estás recibiendo el virus. La vacuna no contiene virus, ni virus atenuados, ni virus muertos. Lo que contiene es una proteína que es parte de la membrana del virus. Y lleva esa proteína al cuerpo y le presenta al cuerpo esa proteína para decirle, mira, aquí está esta proteína, el cuerpo la reconoce como que no pertenece y crea anticuerpos contra esa proteína. Esa es la manera en la que tú creas los anticuerpos con la vacuna. La idea de eso es, una vez que el virus ataque tu cuerpo, ya tú tienes anticuerpos formados contra esa proteína del virus que va a permitir que la severidad de la enfermedad sea menor que en condiciones normales. ¿Por qué explico el mecanismo de acción de la vacuna? Porque si tú entiendes que no estás recibiendo virus, entiendes que estar en quimioterapia no es una contraindicación para recibir la vacuna, porque no hay una exposición a nada que pueda hacer una reacción exagerada. Es simplemente una estimulación de tu cuerpo. Eso aplica no solo a pacientes en quimioterapia, aplica a pacientes que estén en terapia de inmunomodulación. ¿Qué quiero decir con eso? Pacientes que tienen enfermedades degenerativas o tienen enfermedades autoinmunes y están en medicinas que suprimen el sistema inmunológico. No hay ningún tipo de contraindicación para recibir la vacuna en estos pacientes. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que no tienen un sistema de defensa, por ejemplo, niños que tienen deficiencias del sistema inmunológico de diferentes tipos. De nuevo, como la vacuna no tiene virus en ella, no hay riesgos y no hay contraindicación para recibir la vacuna. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Cristal Casillas. Ella está preguntando, ¿qué tan probable es que una persona se contagie de COVID-19 2 veces? Pues sí. La verdad, o sea, ha habido casos, reportes de casos, incluso yo creo que estamos aprendiendo acerca del comportamiento de este virus. Existen muchos interrogantes en cuanto, si una vez que te da el virus, cuánto te dura la protección de tus propios anticuerpos. Ha habido un poquito de controversia. Al principio se decía que no dura más de pocas semanas, ahora se habla ya de que de pronto dura un poco más. Y los casos de reinfección que ha habido han sido reportes de casos únicamente. Entonces no quiere decir que sea la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues sí puede pasar. O sea, no quiere decir que te dio el virus y ya te relajaste. Yo creo que hasta que, digamos que las estadísticas muestren que la incidencia de casos está bajando y que esto se está controlando a nivel mundial, es el momento en que de pronto ya se pueden relajar un poquito las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Pero va a tomar tiempo. Una de las preguntas también que ha surgido es,
¿Están los hospitales de nuestra zona listos para el aumento después de estas vacunas? ¿Están preparados por si surge otra ola de COVID-19, un aumento más de pacientes? ¿Qué tan preparados estamos? Hay muchas cosas y dependiendo de qué estés tomando en cuenta, la respuesta puede variar a esta pregunta. Tienes un personal de salud que está agotado, que tiene casi un año lidiando con esta pandemia. Tienes hospitales que están siendo ayudados. Nuestros hospitales ahorita en West Texas están siendo ayudados por personal de salud del gobierno federal. El personal de salud se ha estado enfermando, entonces tiene gente que está en cuarentena y está en aislamiento en sus casas. Hasta hace 3 semanas, yo sé que en Midland Memorial, y corrígeme Ángel, y lo mismo en Medical Center y en ORMC, se estaban abriendo camas extras para pacientes de COVID porque no habían suficientes camas ni en los pisos médicos ni en las unidades de cuidados intensivos. Una de las cosas que realmente nos preocupa seriamente son las primeras semanas de enero, porque nos preocupa que la gente no siga las medidas de distanciamiento social durante la Navidad y el Año Nuevo y tengamos un repunte de casos. Y se está preparando lo mejor que se puede preparar si eso sucede para atender la crisis de salud, pero realmente estás trabajando con un sistema médico que está agotado también. Está agotado en insumos, está agotado el personal se ha enfermado, entonces, ¿sabes? Lo que nosotros podamos hacer para aliviar el peso que el sistema de salud ya tiene, yo pienso que deberíamos todos estarlo haciendo. En el hospital de Midland, obviamente han hecho un esfuerzo sobrehumano. Toda la parte administrativa, yo estoy impresionado en la forma que han trabajado y se han dedicado a solucionar la necesidad de camas, la necesidad de ventiladores, la necesidad de personal. Pero aún teniendo camas, aún teniendo ventiladores, el problema principal es que muchos de los pacientes que llegan y se admiten no están 2 días, 3 días. El tiempo de hospitalización es bastante largo. Entonces, ese es uno de los problemas principales porque tenemos pacientes en espera en la sala de emergencia por camas. Decía Alejandra, la doctora García, tenemos ayuda del gobierno federal. El hospital ha hecho un trabajo impresionante en poder solucionar y traer personal para esto, pero al final del día no importa cuánto podamos hacer, si la capacidad es sobrepasada por los pacientes que todavía están hospitalizados, ¿verdad? Entonces, preparados, sí o no, tenemos que lidiar con la cantidad de pacientes y sí estamos cansados. O sea, estamos trabajando unas jornadas bien largas. Las enfermeras las enfermeras son, creo yo que son las verdaderas, y perdón a esto, perdón. No solo las enfermeras, los terapistas respiratorios, todo el equipo que está alrededor de ese paciente son los verdaderos héroes. Nosotros pues hacemos nuestra parte, pero quien está en un contacto continuo son ellos. Entonces, el riesgo para ellos puede ser 2 o 3 veces más grande que el de nosotros. Yo de verdad que espero de que se crea un ambiente de conciencia y como les repetía, no es lo mismo perder una Navidad o un Año Nuevo familiar a perder ese familiar el resto de la vida. Yo pienso que en este momento, o bueno, la semana anterior, ahorita de pronto ha mermado un poquitico. Los hospitales de nuestra área están completamente pues colmados. De hecho, el censo regular en esta época del año en Midland Memorial Hospital es alrededor de 120, 130 pacientes y así una semana. Y el doctor Tejada puede dar fe de eso porque él trabaja allá. El censo estaba casi alrededor de 190 pacientes. De esos 190, casi la mitad de los pacientes eran pacientes con COVID. Entonces ya se puede imaginar las personas que nos están escuchando la magnitud del problema
y cómo esos pacientes están hospitalizados muy enfermos y por varios días y realmente pues están utilizando pues gran parte del personal y de los insumos y de todo lo que un hospital como que un hospital trabaja. Entonces esperemos que no haya una segunda ola o una tercera ola. Esperemos que las personas tomen conciencia de este problema, de que sepan la realidad y que nos ayuden a que los casos disminuyan. Perfecto. ¿Alguien más le gustaría agregar a esto? Lo que agregaría es que, o sea, no solo se trata de la disponibilidad de camas o ventiladores. Esto es algo mucho más complejo. Tiene que ver con disponibilidad de personal, de staff. No solo es médicos, es mucho más, son las enfermeras, los de terapia respiratoria, una parte importantísima del staff que se requiere para cuidar a estos pacientes, la Que disponibilidad. limpian las camas. Sí, exacto, es a lo que iba también, el personal de aseo, es mucho, los farmacistas, la disponibilidad de medicamentos, incluso estamos viendo que empezamos a ver como escasez de cierto tipo de medicamentos, de cierto tipo de sedantes, y vamos así como que hoy tenemos escasez de este cierto tipo de medicamento. En unos días, bueno, ya tenemos un poco más de este medicamento, pero ahora tenemos escasez de este otro. Entonces, la situación es muy compleja. Y no solo afecta, y una cosa que es importante tener en cuenta es que no solo afecta a los pacientes con COVID, también a los pacientes que ingresan al hospital con patologías no relacionadas con el COVID. Se empiezan a ver cierto tipo de cirugías selectivas que empiezan a ser canceladas, cierto tipo de servicios que antes se ofrecían en el hospital que han tenido que cerrarse porque todo ha tenido que concentrarse hacia la atención de los pacientes con COVID, que a la larga, pues al final va a afectar a la población en general. Entonces, es importante recalcar eso. Perfecto. Acaba de surgir otra pregunta de María Ángela Madrazo. Ella dice que tiene desde el 30 de octubre saliendo positiva de COVID y corren las personas alrededor de mí el peligro de contagiarse. Hay una historia de los que les gusta el fútbol, de un jugador de fútbol del Juventus de Italia que es Dybala, que estuvo con el test positivo más de 2 meses. Algunas veces la persona puede seguir saliendo, y por favor, mis otros compañeros corrijan si estoy equivocado, por favor. En algunos pacientes el examen puede seguir saliendo positivo porque la forma en que el test se hace captura pequeñas partes del RNA del virus que pueden permanecer en unos pequeños segmentos en el cuerpo del paciente sin que el paciente sea infeccioso. Y el examen podría seguir saliendo positivo. De hecho, esa es una de las razones por las que ya no se recomienda repetir el examen para volver a trabajar, porque no hay necesidad. No sé si algún otro quiera agregar algo más. Yo quisiera compartir una experiencia con un colega que se encuentra en Houston, en la Universidad de Baylor. Él me estaba haciendo el comentario de un paciente que estuvo negativo, no sé, unas 3, 4 semanas, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo. Y yo le preguntaba, ¿fue la técnica con la que se obtenía la muestra? ¿Fue defecto de la prueba? Y en realidad nunca se concluyó cuál fue el motivo por el cual estaba saliendo negativa. La cuestión es que el paciente desarrolló pues, enfermedad severa, acabó en el ICU y le tuvieron que hacer un procedimiento, una broncoscopía, ¿verdad? Tomar la muestra desde los bronquios y con ese lavado bronquial la prueba salió positiva. El punto con esto es no hay absolutamente nada cierto con COVID. No hay una prueba, o sea, sí, la prueba es efectiva, honestamente, pero pueden ser tantos tipos, tantas formas que esta enfermedad puede presentarse, desarrollarse. Entonces,
Por eso el hincapié en la gente, en la población, en hacer caso de la recomendación, porque ella puede estar solo con síntomas y la prueba estar negativa. O como decía el doctor, la prueba puede estar positiva tantas veces y a ese punto pues no representa ningún significado, ¿verdad? Por el hecho de que él explicaba. Así es que COVID es tan nuevo, es una incertidumbre tan grande que no hay que bajar la guardia en prevención. Todavía pienso que la base del tratamiento tendría que ser la prevención. Ya para cerrar nuestra sección de preguntas, está una última. Dice que si el COVID le pudiera dar a las personas hipotermia. ¿Pudieran las personas sufrir de hipotermia? Sí, las personas que salieron positivas a COVID. Bueno, lo que yo he leído, en lo que yo he aprendido, en los casos que yo he visto y por el mecanismo de la enfermedad, no encuentro cómo el virus puede producir hipotermia. Lo que produce usualmente es fiebre, pero la hipotermia no creo. No sé qué piensan mis compañeros panelistas, si ellos han visto algún caso. Pues por el COVID, por sí, digamos que no, lo que uno ve es fiebre, pero lo que sí hemos visto, sobre todo nosotros los que trabajamos en cuidado intensivo, es que los pacientes con COVID pueden tener infecciones superimpuestas, y sobre todo infecciones bacterianas, o se complican con sepsis, y sepsis te puede dar hipotermia y ser una manifestación de una infección bacteriana severa, que es una infección que se superimpone al COVID, pero no sé, la verdad no he visto hipotermia, no sé, doctor Tejada, la doctora García. No, honestamente no encontraría el mecanismo, cómo explicar eso, pero sí estoy de acuerdo con usted que cuando desarrollan sepsis por alguna otra infección, pues sí, ese es uno de los síntomas. Tal vez sería el caso de que él trata de preguntar o exponer, ¿no? Bueno, pues nos quedan unos minutos y quisiera darle la oportunidad a todos ustedes a que concluyan esta plática con alguna extra recomendación o algo que quieran darle a conocer al público. Bueno. Gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros poder mostrar nuestras caras de vez en cuando y ofrecer información de manera acertada. Lo único que le pediría a la gente en general es que sepan a quién preguntan, busquen información de calidad. Hay mucha información basura en las redes sociales, en el internet. Busquen gente que se haya tomado el tiempo de leer la evidencia y usemos la cabeza para analizar la evidencia que está presente para tomar decisiones. Y lo que decía más temprano, acuérdense de que las decisiones que estamos tomando ahorita tienen implicación a futuro y no es una implicación a distancia, es en tus seres queridos, es en tu núcleo familiar. Yo hago eco de lo que la doctora García acaba de decir. Insisto, como insistió el doctor Tejada y el doctor Bastidas durante toda pues esta conferencia, de la importancia de la prevención, del autocuidado y del cuidado de nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia y nuestros conciudadanos. Les pido encarecidamente que se cuiden y que nos cuidemos todos juntos. Es la mejor forma de prevenir y seguir teniendo tantos casos como hemos tenido aquí en los Estados Unidos. Les pido que miren que hay otros países tan adelantados y tan ricos como el nuestro que han hecho una mejor labor, y ha sido en parte pues porque hay un mejor liderazgo y también porque pues ellos han seguido las recomendaciones del gobierno en cuanto al uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, etc. Muchas gracias por la invitación y pues ojalá se repita. Y gracias, Magali, por tu excelente labor. No, muchas gracias. Yo digo que estos espacios es muy importante para la comunidad, para tener un poquito de información basada en evidencia,
sin ningún sesgo político, para que hagan sus preguntas, para que se informen. Como lo hemos recalcado ya tantas veces, pues la prevención es supremamente importante. Por favor, no bajen la guardia, ya nos falta poquito, ya tenemos las vacunas. Lo otro que es importante también enfatizar es que pues hay que confiar en la ciencia y las vacunas con los estudios que llevan han demostrado ser seguras, ¿ok? Y como toda intervención en medicina, existe lo que se llama un riesgo-beneficio, ¿ok? Les aseguro que los riesgos de efectos adversos con las vacunas son mínimos en comparación a los grandes beneficios que vamos a recibir en cuanto a protegernos de una enfermedad severa y en cuanto al control de esta pandemia. Así que por favor no bajen la guardia y por favor escuchen las recomendaciones de las sociedades científicas y hay que confiar en la ciencia. Perfecto. Bueno, Yo pues le una vez... daría la última recomendación, sepan bien la fuente de donde se informan. Excelente. Bueno, pues una vez más quiero agradecerles de antemano y también al señor Ravi Shakamuri. Él está a cargo de realizar esta conferencia y creo que fue de mucha información para nuestra comunidad afrohispana. Así es que sabemos que ustedes se mantienen ocupadísimos y gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y expresar sus opiniones acerca de tanta interrogante que existe aquí en nuestra comunidad en la Odessa. Una vez más, mil gracias de parte de nosotros a todos ustedes. Son unos héroes sin capas y esperemos que todo ya se tranquilice. Muchas gracias. Ms. Nieto, thank you very much for your support in moderating this event. Thank you, Dr. Tejeda, Dr. Gill, Dr. Garcia, and Dr. Bastidas. Thank you very much for taking your time. And we wish you all safe in navigation, and we thank you very much for taking care of all of us. You have a good night, sir. Thank you. Have a good night. Bye-bye. Thank you so much. Thank you.